En este escenario apocalíptico, la región kurda en Irak se ve sumida en una tragedia inimaginable, una inundación catastrófica que arrasa con la ciudad de Erbil. Las imágenes impactantes revelan la magnitud del desastre, con calles convertidas en ríos tumultuosos y edificios sumergidos bajo el agua furiosa. Es un panorama desolador que suscita preguntas sobre la naturaleza de la tormenta y las posibles causas detrás de esta devastadora invasión de la naturaleza. La historia de la inundación en la región kurda se asemeja a relatos bíblicos de diluvios que han resonado a lo largo de la historia. El diluvio de Noé en el libro de Génesis podría interpretarse como un paralelo simbólico, planteando preguntas sobre si esta inundación en Irak es una manifestación de la ira divina o simplemente una consecuencia natural de la interacción humana con el medio ambiente. Las imágenes que nos llegan son impactantes: calles convertidas en ríos tumultuosos y edificios sumergidos bajo el agua furiosa. Es un escenario desolador que plantea interrogantes sobre la intensidad de la tormenta, sus causas y las posibles implicaciones más allá de lo meramente físico. Las comunidades afectadas por esta tragedia se encuentran no solo ante la pérdida material, sino también frente a cuestionamientos existenciales. ¿Es este diluvio una señal divina de juicio sobre la humanidad? Las dudas se mezclan con el dolor mientras la población intenta comprender el porqué de esta catástrofe. Es en momentos de desesperación que la fe se convierte en un refugio, buscando respuestas y consuelo en las escrituras sagradas. Irak, con su rica herencia cultural, ha sido testigo de imperios antiguos como el de los sumerios y babilonios. Sin embargo, la historia contemporánea de Irak también está marcada por conflictos y luchas por la independencia. Desde la caída del Imperio Otomano hasta la creación del Estado moderno de Irak, el país ha atravesado periodos de ocupación extranjera, revueltas internas y guerras. La ciudad de Erbil durante su temporada de lluvias. Agosto, el mes más lluvioso, se presenta con la singularidad de tener solo un día de precipitación, mientras que marzo, en contraste, exhibe un patrón más habitual con 8 días de lluvia. Esta variabilidad en la estacionalidad de las lluvias destaca la naturaleza única del clima de Erbil, oscilando entre extremos que definen su identidad meteorológica. Cuando las intensas lluvias hacen acto de presencia, Erbil se sumerge en aguaceros robustos que transforman su paisaje. Las calles, una vez secas y polvorientas, se convierten en corrientes tumultuosas que desafían la resistencia de la infraestructura urbana. El sonido de la lluvia golpeando los techos y las calles se convierte en una sinfonía natural que resuena en toda la ciudad, marcando un cambio tangible en el ritmo de la vida diaria. Las ráfagas de viento violentas sacuden las casas, convirtiendo lo que alguna vez fue un refugio en un lugar tembloroso e inseguro. Los postes eléctricos, testigos mudos de la furia de la naturaleza, se quiebran y caen, sumiendo a la ciudad en la oscuridad. La tormenta, como un titán desatado, derriba árboles centenarios que ceden ante su embestida, esparciendo la desolación en su camino. En medio de este caos desatado, las carreteras, una vez transitables, se transforman en paisajes desiertos y peligrosos. El rugido de la tormenta se entremezcla con el sonido de la lluvia golpeando implacablemente el pavimento. ¿Dios es bueno o malo? Esta interrogante no solo despierta la reflexión teológica, sino que también invita a explorar la complejidad de la naturaleza divina según las enseñanzas cristianas. La bondad divina, un concepto central en la cosmovisión cristiana, se revela a través de las Escrituras. En el Antiguo Testamento, el Salmo capítulo 145, versículo 9 proclamas: «El Señor es bueno con todos. Su compasión alcanza a todas sus obras». Este versículo refleja la idea de un Dios cuya bondad es universal, extendiéndose a toda la creación. Además, la enseñanza de Jesucristo en el Nuevo Testamento subraya la importancia del amor y la benevolencia. En Mateo capítulo 19, versículo 17, Jesús responde: «¿Por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es bueno, pero si deseas entrar en la vida, obedece los mandamientos». Aquí, Jesús conecta la bondad con la obediencia a los principios morales. La justicia divina se entrelaza con la bondad en el cristianismo.
Aunque el mal existe en el mundo, la doctrina cristiana sostiene que Dios es justo y que su juicio será aplicado en su tiempo perfecto. En Romanos capítulo 12, versículo 19, se afirma: Amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esta declaración refuerza la idea de que la justicia divina prevalecerá, incluso cuando el mal pueda parecer triunfar momentáneamente. El tema de si Dios creó el mal es un dilema teológico que ha intrigado a la humanidad a lo largo de la historia. La discusión se enmarca en la pregunta de la omnisciencia y omnipotencia divina y si la existencia del mal es compatible con la idea de un Dios benevolente. Para abordar este tema, es esencial explorar las Escrituras y entender las diversas perspectivas teológicas que han surgido. En el ámbito teológico cristiano, se argumenta que Dios es inherentemente bueno y que la creación originalmente reflejaba esa bondad. El libro de Génesis describe la creación como muy buena. Génesis capítulo 1, versículo 31, lo que implica que el mal no estaba presente en la intención divina. Sin embargo, el relato de la caída en Génesis 3 introduce la entrada del mal en el mundo a través de la desobediencia humana. La relación entre Dios y el mal también se aborda en el libro de Isaías, donde se establece que Dios crea tanto la luz como la oscuridad, la paz y el mal. Isaías capítulo 45, versículo 7. Esta afirmación ha sido objeto de interpretaciones diversas. Algunas sugieren que Dios es la fuente directa del mal, mientras que otras interpretaciones sugieren que Dios permite la existencia del mal como parte del libre albedrío humano. El libre albedrío emerge como un elemento clave en la consideración de la relación entre Dios y el mal. La capacidad de elegir es inherente a la condición humana, y esta libertad implica la posibilidad de decidir entre el bien y el mal. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, se insta a la elección. Hoy pongo ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esta noción refuerza la idea de que la responsabilidad recae en la humanidad al ejercer su libre albedrío. Si bien Dios creó un mundo bueno, la introducción del mal se atribuye a las decisiones humanas y a la consecuente separación de la voluntad divina. El Nuevo Testamento también aborda la cuestión del mal, y Jesús mismo enseña sobre las consecuencias morales de nuestras elecciones. En Mateo capítulo 15, versículo 19, Jesús declara: Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Aquí se resalta la conexión entre las acciones humanas y la presencia del mal en el mundo. Libre albedrío y responsabilidad humana. Encontramos el concepto del libre albedrío, una idea que ha desafiado a las mentes teológicas a lo largo de los siglos. La noción de que los seres humanos poseen la capacidad de tomar decisiones conscientes y, por ende, son responsables de sus acciones es un tema central en la doctrina cristiana. Este principio, considerado parte integral de la teología cristiana, se basa en la creencia de que Dios otorgó a la humanidad el don del libre albedrío, permitiendo elecciones voluntarias que impactan no solo en la vida individual, sino también en el tejido mismo de la realidad. Al explorar esta teología, encontramos pasajes bíblicos que resaltan la importancia del libre albedrío. Un ejemplo es Génesis capítulo 2, versículos del 16 al 17, donde se narra la orden divina a Adán en el Edén. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Este pasaje evidencia cómo Dios concede a la humanidad la libertad de elegir obedecer o desobedecer. A su vez, la responsabilidad humana se entrelaza con el libre albedrío, como se destaca en Mateo capítulo 12, versículos del 36 al 37. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Este pasaje subraya la responsabilidad inherente a las elecciones verbales y enfatiza la conexión entre el libre albedrío y la rendición de cuentas ante Dios.
La teología cristiana pone especial énfasis en la importancia de elegir el camino de la bondad. Gálatas capítulo 5, versículos del 13 al 14 nos insta: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este pasaje subraya que el ejercicio del libre albedrío debe guiarse por el amor y la responsabilidad hacia los demás. En el Antiguo y Nuevo Testamento encontramos varias palabras traducidas como ira. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea aepech a menudo se traduce como ira, refiriéndose a la furia divina en respuesta a la desobediencia humana. Un ejemplo de esto se puede encontrar en Ezequiel capítulo 22, versículo 31, donde Dios dice: entonces derramaré sobre ellos mi indignación, con el fuego de mi enojo los consumiré. Haré que la obra de ustedes recaiga sobre sus cabezas, declara el Señor Omnipotente. Aquí, la ira se presenta como una respuesta justa y consecuente ante la desobediencia del pueblo. Por otro lado, en el Nuevo Testamento, la palabra griega orge también se traduce como ira y se usa en contextos que resaltan la justicia divina. En Romanos capítulo 1, versículo 18, Pablo declara: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí, la ira de Dios se conecta con su respuesta a la impiedad y la injusticia humana. No obstante, es crucial destacar que, aunque la ira divina se presenta en las Escrituras, también encontramos enseñanzas sobre el carácter misericordioso y compasivo de Dios. En el Salmo capítulo 103, versículo 8, se proclama: el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Esta declaración ofrece un equilibrio, mostrando que la ira divina está siempre en armonía con la bondad y la misericordia divinas. En contextos humanos, la ira se presenta de manera negativa, asociada con la desobediencia, la impiedad y la injusticia. En Efesios capítulo 4, versículo 31, Pablo aconseja a los creyentes: quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Aquí, la ira es mencionada en el contexto de las acciones que deben evitarse, destacando su conexión con actitudes y comportamientos perjudiciales. Con estas reflexiones, es evidente que la ira, tanto divina como humana, se presenta en las Escrituras con profundidad y complejidad. La comprensión de la ira divina implica reconocerla como parte de la justicia de Dios, mientras que, en el contexto humano, se advierte contra su expresión destructiva. Este tema ofrece una oportunidad para explorar las diferentes facetas de la ira, recordando siempre el equilibrio entre la justicia divina y la misericordia. Las manifestaciones de la ira en la Biblia nos sumergen en relatos y enseñanzas que revelan las complejas interacciones entre Dios y la humanidad. En el Antiguo Testamento hallamos un ejemplo elocuente en Deuteronomio capítulo 9, versículo 8, donde se relata la provocación de la ira divina en Horeb. Moisés narra cómo el pueblo de Israel, en su desobediencia, había irritado a Dios al punto de merecer su indignación. Este pasaje ilustra la conexión entre la ira de Dios y la respuesta divina ante la desobediencia humana. A lo largo del Antiguo Testamento, la ira de Dios se presenta como un tema recurrente, vinculado estrechamente con la desobediencia y el castigo, especialmente a través de las palabras de los profetas. Un ejemplo impactante es encontrado en Jeremías capítulo 21, versículo 5, donde se profetiza sobre la ira divina como consecuencia de la persistente desobediencia. Y yo mismo pelearé contra ustedes con mano extendida y brazo fuerte, con ira, con furor y con gran enojo. Este pasaje enfatiza la dimensión de la ira divina como una respuesta justa a las acciones humanas. Al explorar el Nuevo Testamento, encontramos referencias a la ira de Dios, consolidando la continuidad de este tema a lo largo de las Escrituras. Romanos capítulo 1, versículo 18, ofrece una visión reveladora. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí,
La ira de Dios se presenta como una respuesta divina a la impiedad y la injusticia humana, resaltando la conexión entre las acciones humanas y la reacción divina. Es esencial notar que estas manifestaciones de ira no deben entenderse de manera aislada, sino dentro del contexto más amplio de la relación entre Dios y la humanidad. La ira divina, aunque real, siempre está en armonía con la justicia y la misericordia divinas. Esta comprensión integral es crucial para no caer en una visión distorsionada de un Dios enojado y vengativo, sino más bien de un Dios que responde a la desobediencia con amor y rectitud. La idea del regreso de Jesucristo se arraiga en la esperanza de un futuro redentor y la promesa de restauración. Pasajes bíblicos que respaldan esta idea incluyen las palabras de Jesús mismo en Mateo, capítulo 24, versículo 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí se proyecta la imagen de un regreso majestuoso que trae consigo la redención. Al considerar las amenazas actuales a la supervivencia humana, la guerra moderna y el armamento se destacan como preocupaciones cruciales. En un mundo marcado por conflictos y tensiones, la esperanza en el regreso de Jesucristo ofrece consuelo y la perspectiva de un tiempo en el que la paz reine. Isaías capítulo 2, versículo 4 anticipa este futuro pacífico. Él juzgará entre las naciones y resolverá los conflictos de muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. La conexión entre la segunda venida y la superación de amenazas se expresa también en la visión apocalíptica de Juan en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra sugiere un estado en el que las amenazas que han plagado a la humanidad serán erradicadas. La fe en el regreso de Jesucristo no solo ofrece consuelo en medio de las amenazas, sino que también motiva a los creyentes a vivir de manera justa y centrada en los principios cristianos. La expectativa de este evento trascendental sirve como recordatorio de la importancia de la fe y la preparación espiritual, como se menciona en Mateo capítulo 24, versículo 44. Por eso también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El tema de los falsos cristos en el tiempo del fin es una advertencia seria que Jesús mismo nos dejó en sus enseñanzas. En el Evangelio de Mateo, específicamente en el capítulo 24, Jesús habla sobre los eventos que precederán a su segunda venida. Una de las primeras cosas que señala es la presencia de falsos cristos y falsos profetas. En Mateo capítulo 24, versículos del 4 al 5, dice: Y respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta advertencia establece la importancia de discernir en medio de las diversas afirmaciones y manifestaciones que podrían surgir. Jesús también habla sobre la naturaleza engañosa de estos falsos cristos, mencionando que realizarán señales y maravillas impresionantes para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Mateo capítulo 24, 24. Esta capacidad para llevar a cabo milagros engañosos agrega un nivel de complejidad a la situación, destacando la necesidad de un discernimiento espiritual agudo en los creyentes. En el mismo pasaje de Mateo 24, Jesús subraya la gravedad del engaño al afirmar que si alguien les dice que Cristo está en algún lugar específico, no lo crean, ya que su venida será visible para todos, como el relámpago que sale del este y se muestra hasta el oeste. Mateo capítulo 24, versículos del 26 al 27. Esta declaración recalca la naturaleza única y universal de la segunda venida de Cristo, en contraste con las afirmaciones limitadas y engañosas de los falsos cristos. El apóstol Pablo también aborda la llegada de falsos cristos y describe cómo Satanás opera con gran poder engañoso. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 9 al 10, advierte:
inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí vemos la conexión entre el rechazo de la verdad y la vulnerabilidad al engaño. En medio de estas advertencias, Jesús subraya repetidamente la importancia de no ser engañados. En Mateo capítulo 24, versículo 25, dice: «He aquí, os lo he dicho antes». Esta repetición enfatiza la seriedad de la amenaza y la necesidad crítica de que los creyentes estén alerta y bien fundamentados en la verdad. Si este contenido te ha sido útil e informativo, te invito a que te suscribas a nuestro canal para recibir más reflexiones bíblicas y estudios profundos. Además, no olvides darle like a este video si consideras que ha sido valioso. Tu apoyo es fundamental para llevar adelante este espacio de aprendizaje y reflexión. Gracias por acompañarnos en esta exploración de las Escrituras y por ser parte de nuestra comunidad. Juntos, continuaremos descubriendo la verdad que nos guía en estos tiempos desafiantes. Hasta la próxima, y que la verdad de Dios ilumine tu camino.